¿Qué pasaría si no existiese el razonamiento lógico verbal? Imagínate eso. Bueno, tal vez no sepas qué es, y bien, es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas lógicas que veremos posteriormente. Para que me entiendas mejor, te daré un ejemplo. Si te digo cuál es el antónimo de negro, contestarás blanco. Si te digo cuál es el antónimo de hombre, dirás mujer. Con antónimo me refiero a lo contrario de. Ese es un ejemplo del razonamiento lógico verbal. En otras palabras, consiste en razonar y usar lógica con contenidos verbales y contenidos lingüísticos, tales como los sinónimos, antónimos, analogías y entre otras que veremos a continuación. Como primera parte tenemos a los sinónimos, que son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos, y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra modificación en su sentido. Por ejemplo, yo tengo 4 formas para referirme a mi mamá. La primera es mami, mamá, madre y amá. Y sabiendo la información de hace rato, son sinónimos. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a mi madre a pesar de que le diga mamá, mami o amá. Me estoy refiriendo a la misma persona. Ahora los antónimos, que son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación a un término. Por ejemplo, lo opuesto de día es noche. Y seguimos con los homónimos, que son palabras que siendo iguales por su forma tienen diferentes significados. Dicho de otro modo, son palabras que se pueden escribir igual o pueden sonar igual, pero tienen significados totalmente diferentes. Recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años estaba de curioso en la cocina y vi que mi mamá estaba rayando zanahoria. Yo recuerdo que le quise ayudar y le pedí que la ayudara. Ella me dijo que le iba a ayudar a rayar la zanahoria. En ese momento yo pensé en agarrar un lápiz y empezar a rayar la zanahoria. Y eso fue lo que hice. Mi mamá se empezó a reír y me explicó que no era de esa manera, sino que era agarrar un instrumento de cocina y rayar la cebolla. Y me quedé pues de a 6 porque pues no sabía que eso es una homonimia. Específicamente es de la parte de la homofonía, que te lo voy a explicar de esta manera. Existen dos, la homofonía y la homografía. Sí, lo sé, tal vez suena algo confuso, pero los homónimos se dividen en dos, en homógrafos y homófonos. Los homógrafos se distinguen por ser palabras iguales en cuestión de su escritura y pronunciación, pero con significados diferentes. Por ejemplo, como ves en pantalla, nos referimos a vela de un barco o a la vela que se prende para alumbrar. Y el siguiente es los homófonos, que son palabras que se pronuncian o suenan igual, pero tienen diferente escritura. Por ejemplo, la palabra zumo para referirse al zumo de una naranja o al zumo que es un luchador. Gracioso, ¿no? Y seguimos con los parónimos, que son palabras que suenan parecido pero no suenan igual. Son palabras que se escriben parecido pero no se escriben igual. Su característica es que no están relacionadas entre sí. O sea que no dan el mismo significado como es el caso de un sinónimo. Te daré un ejemplo. Ayer en la noche, estaba acostado en la noche, hacía mucho frío, y le dije a mi hermano que me pasara la sábana. Él voltea y me dice, ¿cuál sabana? Y tal vez suenan muy parecidas las palabras, porque es sábana para referirse a tu cobija del frío y sabana. Ese es un ejemplo de un parónimo. Y continuamos con la polisemia, que es un término que se emplea para referirse a palabras o signos lingüísticos, pero en cierto contexto. Por ejemplo, si estamos pescando en el mar y decimos vamos a pescar un banco,
nos referimos a pescar bastantes peces. Si estamos con la familia y dices voy al banco a retirar dinero, te refieres a la acción de ir a ese lugar y retirar ese dinero. O puedes decir me voy a ir a sentar a un banco, me voy a sentar en el banco, te refieres a la silla del banco. Una de sus características es que se escriben y suenan igual, y se le da el sentido al contexto que dices la palabra, como el ejemplo que te acabo de decir. Y ahora damos inicio a esta última parte de esta presentación, que es la relación analógica. Y te invito a que lo leas y decodifiques tú el mensaje que quiere dar a entender. Para definir más esto, una analogía es la relación de semejanza entre cosas diferentes o bien similares. La analogía es un proceso sustancial del conocimiento. Al establecer analogías, comparas o relacionas elementos, conceptos o razones basándote en sus semejanzas. Por ejemplo, si tenemos 5 colores, rojo, morado, azul, blanco y negro, nos referimos a un grupo de colores. Las analogías están destinadas a determinar la capacidad del ser humano para identificar relaciones que guardan entre sí dos términos o bases claves y encontrar en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta, como el ejemplo que te acabo de decir. Otro ejemplo sería el grupo de los útiles escolares. Cuando hablamos de eso nos referimos a las plumas, a las libretas, cuadernos, libros, mochila, etc. Esto permite realizar razonamientos con base en tu experiencia, identificar características generales y particulares comunes de la información que se te presenta. Si te hablan de verduras, solo vas a hablar de verduras. No puedes hablar de una manzana porque ya pertenece a otro tipo de grupo. Dicho esto, te hablaré de 11 tipos de analogías. Y bien, la primera, hablaremos de las primeras 4. Primero, causa y efecto. Muestra la relación de dos términos. Uno de ellos es la razón por la que sucede el otro. El segundo, sinonimia. Este es como si fuera la palabra sinónimo. Son sinónimos de las palabras y con eso se hace una analogía. Tercero, la antonimia. Lo mismo que al inicio de la presentación refiriéndose a los antónimos. Son relaciones a base de lo contrario de la palabra. Parte y todo. Cuando una de las palabras expresa solo una parte de la totalidad de un ser o de un total. A continuación te muestro unos ejemplos de estos 4 tipos. Ahora pasemos a los siguientes 4. De intensidad. Establecen una relación entre dos términos en la que una palabra hace referencia a algo que se presenta con mayor o menor intensidad que la otra. Un ejemplo sería una ola es a un tsunami.
como tristeza es a depresión. Siguiente es de complementariedad. Relaciona dos elementos que son indispensables entre sí, es decir, que se complementan mutuamente, como por ejemplo el teclado es a computadora. Y el tercero, obra y autor. En este, como su nombre lo indica, se muestra el obrador de y el autor de. Alguien que hace un oficio y la actividad que realizó. Por ejemplo, un pintor es a una obra de arte. Objeto, cualidad, que relacionan una cosa con una cualidad de esta. Por ejemplo, una cualidad de la linterna es alumbrar. Y ahora damos paso a las últimas tres. La primera de ellas es elementos conjunto. En el caso de las analogías elementos conjunto, la relación se establece entre su sustantivo individual y su sustantivo colectivo, donde el primero puede ubicarse dentro del segundo. Por ejemplo, libro es a biblioteca. Siguiente, trabajador, herramienta. Son aquellas que relacionan un término que suele hacer referencia a una persona, objeto, animal que realiza una acción con otro término que es una herramienta utilizada por esa persona. Por ejemplo, chef es a cuchillo de cocina. Por último, objeto creador. Son aquellas que establecen una relación entre dos términos. Uno que es el objeto que se utiliza para realizar algo y la persona que lo inventó. En este caso, el telescopio que lo inventó Galileo Galilei. Y estas son las reglas fundamentales para poder discernir qué es una analogía, qué tipo de analogía es de estas 11 que te acabo de mostrar. El lenguaje ocupado a lo largo de esta charla fue el connotativo y el denotativo. Y si no sabes cuál es el connotativo, este lenguaje, aparte de comunicar e informar, también transmite sensaciones y sentimientos. Es percibido de manera distinta por cada persona, ya que cada persona lo percibe de diferente manera y de diferente experiencia. Y el segundo fue el denotativo, que este lenguaje es objetivo y acorde a la realidad. Se expresan las situaciones tal como se presenta en toda claridad para ser entendido por los oyentes. Y bien, para terminar esta charla, quiero que sepas que este tema fue el razonamiento lógico verbal. Como te pudiste dar cuenta a lo largo de esta charla, pudimos saber qué son los sinónimos, qué son los antónimos, los homónimos y las demás objetos verbales y lingüísticos que acabamos de ver el día de hoy. Espero y ojalá te haya servido. También quiero que hayas escuchado, más que nada, que esto está en nuestras vidas. Todos los temas están en nuestras vidas, en especial este, que es la comunicación. El momento de intercambiar una palabra con otra, ¿cómo voy a decir esta manera de una manera formal e informal? Allá estamos usando uso de sinónimos, también de los antónimos o homónimos para hacer bromas o cosas por ese estilo. Y pues bueno, espero que te haya gustado.